Hola, me llamo Carlos y he estado preso durante 5 años por un delito que no cometí. Fui acusado de violación por una mujer que dijo que la había atacado, pero no era cierto. La verdad es que habíamos tenido una relación consensuada, pero ella se arrepintió después y pues decidió acusarme. La cárcel es un lugar duro, pero he aprendido a sobrevivir. Sin embargo, hubo un momento en mi vida en el que viví algo que nunca podré olvidar. Tenía un amigo en la cárcel, un hombre llamado Luis. Éramos inseparables. Nos pasábamos todo el día hablando y compartiendo historias. Pero un día, Luis cambió. Empezó a actuar de una manera extraña. Gritaba en medio de la noche y se ponía agresivo sin razón. Se pasaba horas mirando fijamente al vacío, como si estuviera viendo algo que no estaba allí. Al principio pensé que solamente era el estrés de la cárcel, pero pronto me di cuenta de que algo más oscuro estaba sucediendo. Luis empezó a hablar de voces que escuchaba en su cabeza, voces que le decían que era el elegido para hacer algo. Decía que podía oír a los ángeles y a los demonios, y que ellos le daban instrucciones. Un día Luis empezó a hablar y a maldecir a todos los que estaban cerca. Decía que éramos todos unos pecadores y que íbamos a arder en el infierno. Los demás presos se asustaron, pero yo sabía que algo más estaba sucediendo. En ese momento, un preso llamado Juan se acercó a Luis y empezó a rezar el Salmo 143 de la Biblia. Decía: Señor, oye mi oración, escucha mi súplica, respóndeme conforme a tu fidelidad, conforme a tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque ningún vivo es justo delante de ti. Pero Luis solo se reía y le contestaba: Tú me vas a sacar. Tú eres un pecador, igual que los demás. No puedes sacarme porque no eres digno de hacerlo. Después de eso, los guardias encontraron un cuaderno escondido en la celda de Luis. Estaba lleno de símbolos satánicos y rezos para pedir que saliera pronto de prisión. También había un pacto con el demonio, en el que decía que Luis se comprometía a hacer todo lo que el demonio le pidiera a cambio de su libertad. La verdad, me quedé helado al ver todo aquello. No podía creer que mi amigo hubiera caído tan bajo. Los guardias llamaron a un sacerdote para que viniera a la cárcel y realizara un exorcismo, pero Luis se negó a recibirlo. Sin embargo, el sacerdote decidió realizar el exorcismo de todos modos. Lo llevaron a un cuarto apartado, donde solo se escuchaban los gritos de Luis y las 7 voces de las entidades que salían de él. El sacerdote rezaba con fuerza, pero las voces eran cada vez más fuertes. Los policías que estaban con el sacerdote y Luis me contaron que Luis empezó a sacar espuma por la boca y que también sangraba por la frente. Sus ojos se pusieron rojos y empezó a convulsionar. El sacerdote siguió rezando, pero Luis se puso cada vez más agresivo. De repente, Luis se levantó de la silla y empezó a caminar hacia el sacerdote. Tenía los ojos completamente rojos y la boca llena de espuma. El sacerdote se mantuvo firme. Siguiendo con el exorcismo, Luis se detuvo frente a él y empezó a gritar con una voz que no era suya. Después de unas horas de lucha, el sacerdote salió del cuarto agotado. Tenía marcas en su frente y sus ojos estaban rojos. Él dijo que había sido una de las luchas más duras de su vida, pero que había logrado expulsar las entidades de Luis. Después de una lucha, Luis cayó al suelo, exhausto. El sacerdote se acercó a él y le puso la mano en la frente. Luis empezó a llorar y a pedir perdón de todo lo que había hecho. Finalmente, después de meses de sufrimiento, Luis fue trasladado a un hospital psiquiátrico. No sé qué pasó con él después de eso, pero espero que haya encontrado la paz.
Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que son más oscuras y más poderosas que nosotros. Y me enseñó a tener fe, a creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Por la experiencia que había dejado marcada en mí, me había mostrado que hay fuerzas oscuras en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que pueden poseer a las personas y hacerlas que hagan cosas terribles. Me había mostrado que la fe y la oración pueden ser poderosas herramientas para combatir esas fuerzas. Después de eso, empecé a rezar más seguido. Empecé a buscar la ayuda de Dios en mi vida y empecé a ver el mundo de una manera diferente. Vi que hay más cosas en la vida de lo que podemos ver y tocar. Vi que en este mundo espiritual que está más allá de nuestro entendimiento. Después de lo que pasó con Luis, mi vida en la cárcel cambió. Me sentí más tranquilo, más en paz. Ya no me sentía rodeado por la oscuridad y la desesperación. Empecé a ver que hay una luz al final del túnel, que había una esperanza en mí y para todos los presos. Empecé a compartir mi historia con los demás, a contarles lo que había pasado con Luis y cómo había encontrado la fe y la oración. Algunos se burlaron de mí, me dijeron que estaba loco, pero otros me escucharon con atención. Algunos incluso empezaron a rezar conmigo, a buscar la ayuda de Dios en sus vidas. La cárcel ya no era el mismo lugar para mí, ya no era un lugar de desesperación y oscuridad, sino un lugar de esperanza y fe. Y aunque todavía tenía que cumplir mi sentencia, sabía que no estaba solo, sabía que Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome. Y cuando finalmente salí de la cárcel, después de 5 largos años, me sentí renovado. Me sentí como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera recibido una segunda oportunidad y sabía que no la desperdiciaría. Ahora estoy afuera de la cárcel, pero no he olvidado lo que pasó allí. No he olvidado la oscuridad y la desesperación, pero tampoco he olvidado la fe y la oración. Sigo rezando, sigo buscando la ayuda de Dios en mi vida y sigo compartiendo mi experiencia con los demás para que sepan que hay esperanza incluso en los lugares más oscuros.